Recuerdo aquel día como si fuera ayer. El viento inquietante, las nubes espesas sobre el mar gris y la sensación de que el espacio mismo se encogía, listo para desencadenar algo terrible. Me llamo Jonathan y he sido oceanógrafo toda mi vida. He explorado zonas costeras, cartografiado el fondo marino, buceado a todo tipo de profundidades por interés científico. Siempre pensé que lo sabía todo sobre el agua. Pero cuando accidentalmente me topé con documentos clasificados de antiguas expediciones gubernamentales, me di cuenta. El gobierno dejó de explorar las profundidades oceánicas hace décadas por una razón. Y creo que ahora entiendo muy bien esa razón. El acceso a ese material antiguo me llegó literalmente por una feliz, o más bien desafortunada, casualidad. Me encargaron que revisara los archivos de un antiguo instituto de oceanografía. Ese instituto cerró hace tiempo, oficialmente por recortes presupuestarios y extraoficialmente nadie me lo dijo y nadie me preguntó mucho. Sabían que estaban trabajando con datos obtenidos durante proyectos científicos y militares conjuntos, y algo salió mal. Cuando entré por primera vez en la polvorienta cámara acorazada, me envolvió un extraño olor a carpetas viejas, sal marina y algo más, familiar pero inquietante. Inclinada sobre los papeles amarillentos, los hojeé sin demasiado entusiasmo. Informes sobre la nutrición de los corales, tablas de salinidad del agua, gráficos de la migración de los peces. Pero de pronto me topé con una carpeta que yacía bajo 3 hileras de documentos, con títulos chuscos como Proyecto Sombra Profunda y Neptuno 9. Ni una sola explicación lógica en la portada, ni referencias a grupos científicos concretos. Solo un sello de alto secreto. La curiosidad, mezclada con el prurito profesional de un investigador, me empujó a examinar el contenido. Al mirar las primeras páginas, sentí un escalofrío en mi interior. Se trataba de los protocolos de inmersiones submarinas, llenos de indicios de algo espantosamente extraño. Y lo más importante, todas estas expediciones se detuvieron tras misteriosas desapariciones de los miembros de la tripulación, y a veces, todo el batiscafo desapareció sin dejar rastro, y nadie de la tripulación regresó. Los informes incluían frases como colisión con una entidad submarina desconocida, alteración brusca del estado mental del operador. La grabación del diario de a bordo se ve interrumpida por gritos. La incapacidad de encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo me incomodó profundamente. No estaba acostumbrado a los mitos y, desde luego, no creía en los monstruos de las profundidades marinas. Hasta ahora. Pero las líneas de los documentos hicieron que mi corazón latiera más rápido. Parecía que los funcionarios intentaban enterrar los materiales. Las partes finales de los informes contenían órdenes de detener toda investigación en la zona de la grieta ultraprofunda y clasificar los resultados. Y durante décadas, nadie había realizado inmersiones a gran escala en esas zonas anómalas. Hojeé las páginas en busca de pistas. Resulta que a finales de los años 70 se enviaron varios sumergibles al lugar, que en el mapa se llamaba Falla de Tinta. Se registraron misteriosas explosiones de ecos profundos, como si alguien o algo enviara ecos desde el mismísimo inframundo. En la primera inmersión participó el batiscafo Orpheus. Llegó a una profundidad de más de 8 kilómetros, tras lo cual la conexión se cortó bruscamente. El último mensaje fue una voz tranquila pero nítida del operador. Lo vemos. Y después nada. El aparato no volvió a aparecer. A partir de ese momento, el archivo se etiquetó. Pérdida inexplicable de la nave. Operación suspendida. Pero, ¿por qué suspendida si hubo varias expediciones? En otra hoja leo que unos meses después, otro equipo decidió seguir utilizando el nuevo batiscafo Icarus. Tenían cámaras reforzadas, mayor protección del casco y debían explorar el fondo de la misma zona. Y volvieron a desaparecer, de nuevo mientras transmitían alguna frase encriptada. Al mismo tiempo,
los receptores captaron extraños sonidos en la superficie, ya fueran rasguños o gemidos inhumanos. Como consecuencia, la misión fue clasificada y se prohibió todo lo que tuviera que ver con investigaciones en profundidad, oficialmente por exceso de presupuesto. Leo estas líneas y se me pone la carne de gallina. Sabiendo que gran parte del océano está inexplorado, a los científicos siempre nos ha entusiasmado especular con la posibilidad de que haya formas de vida desconocidas acechando en las profundidades. Pero estaba claro que este no era un pez corriente. Los informes mencionaban sombras enormes y ojos brillantes en los ojos de buey de los batiscafos, y ojos brillantes en rostros no humanos. Algunos miembros de la tripulación se quejaban antes de la inmersión de obsesiones y pesadillas, como si estuvieran psíquicamente unidos a algo que les llamaba desde el abismo. Lo más difícil de creer era que alguien o algo fuera capaz de influir en la mente de una persona a distancia. Pero los protocolos eran inequívocos. Unos días antes de la inmersión, los miembros de la expedición habían tenido sueños similares, de un gigantesco pozo sin rostro bajo el agua que conducía a una especie de ciudad donde deambulaban criaturas medio descompuestas. Normalmente, soy un hombre de ciencia, un piadoso creyente en la lógica y las leyes de la física. Sin embargo, los materiales que encontré destruyeron poco a poco mi confianza. Me di cuenta de que no podía demostrar nada sin comprobarlo yo mismo. Y este sentimiento de curiosidad que todo lo consume discutía con la voz de la autopreservación, que susurraba: «No te metas». Pero la pista me atraía magnéticamente. Me pasé una semana sacando de los archivos todo lo relacionado con el Ink Slip. Las fotografías tomadas desde los barcos parecían los vagos restos de algo gigantesco bajo la superficie, y mostraban vagos contornos que parecían las ruinas de extrañas estructuras, si había que creer las lecturas del sonar. Nadie podía explicar estas anomalías. Todas las mediciones faltaban o estaban distorsionadas, pero en algunos lugares se conservaban grabaciones de audio. Se resumían en que los ecos profundos repetían patrones regulares, como si fueran señales de naturaleza inteligente. Pronto me armé de valor y decidí organizar mi propia expedición privada. No hubo programas oficiales para un proyecto así durante mucho tiempo. La financiación gubernamental se cortó, pero yo tenía contactos, algo de dinero y, lo más importante, un gran deseo de llegar a la verdad. Me puse en contacto con un viejo conocido, el propietario del buque de investigación SOVA. Se llamaba Martin y en su día había abandonado todos los proyectos tras desilusionarse con la burocracia. Pero cuando le dije que quería explorar las profundidades de la parte más misteriosa del océano, se le iluminaron los ojos. Era un aventurero nato y estaba dispuesto a embarcarse en una aventura por un nuevo avance. Por supuesto, tuvimos que mantener el plan en secreto e inventar una leyenda sobre la medición rutinaria del fondo oceánico. De lo contrario, nadie nos habría dejado adentrarnos en aquellas aguas. También contratamos a un operador de sumergibles llamado Nick, que tenía fama de ser el mejor del negocio. Nick había trabajado para el gobierno y tenía mucha experiencia pilotando batiscafos. En el equipo también estaba Rachel, una bióloga marina especializada en criaturas de las profundidades marinas. En su mirada se reflejaba una confianza inquebrantable, como si llevara mucho tiempo esperando la oportunidad de tocar lo desconocido. En 15 días nos habíamos preparado para partir. Llevábamos todo el equipo necesario: cámaras de altísima sensibilidad, sonar, trajes espaciales resistentes. El vehículo de inmersión era pequeño, diseñado para 3 personas, un batiscafo de aficionado readaptado por Nick. Nos aseguró que su construcción resistiría la presión de las profundidades. Trazamos las coordenadas del tintero, las mismas que habíamos encontrado en los informes secretos. Nuestro viaje duró varios días. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, el tiempo empeoró. El cielo se cubrió de nubes plomizas y la corriente de superficie se volvió inquieta.
Anclamos a mitad de camino para comprobar los sistemas. Fue en ese momento cuando noté algo extraño. Al anochecer, cuando me senté en cubierta a tomar un té, me pareció ver una vaga silueta en la niebla costera, como el lomo emergido de una gran criatura. Pero al observarla más de cerca, me di cuenta de que podía tratarse solo de una ola. Empecé a sospechar de cualquier sombra en el agua. Durante la noche me desperté varias veces con sueños inquietantes. Soñé con una inmensa cima en el océano, de la que brotaba una luz infernal, y los restos de columnas antaño majestuosas se abrían a mi alrededor. Y en las profundidades vi movimiento, unos miembros demasiado largos y unos ojos que me miraban fijamente a través del agua. Me levanté de un salto con un sudor frío. A veces oía un vago susurro en mis oídos. «Ven a nosotros». Me convencí a mí mismo de que solo era mi psique. Al cuarto día de navegación llegamos a las coordenadas. A la izquierda había una superficie oceánica anodina. A la derecha veíamos nubes de tormenta y en las profundidades los instrumentos mostraban bruscos saltos en la topografía del fondo. Nuestro mapa registró una caída anormalmente brusca de la topografía, como un saliente hacia un abismo. Lanzamos un lote que mostraba una profundidad cercana a los 11 kilómetros. Esto era incluso más profundo que los resúmenes habituales. «Parece que hemos llegado», dijo Martín, mirando la pantalla. Le corría el sudor por la frente. «¿Es aquí donde vamos a bajar?» Asentí con la cabeza. Rachel jugueteaba con los dedos y Nick comprobaba en silencio el equipo, con el rostro tenso. El miedo y la expectación luchaban dentro de cada uno de nosotros. Sabíamos que nadie había buceado oficialmente aquí en muchos años, y la razón no era solo económica en absoluto. Aquella noche no pude volver a dormir. Subí a cubierta y miré hacia el mar. Las olas batían suavemente contra la borda, y la luna iluminaba el agua con una luz desigual. De repente, volví a ver algo. A una distancia de 50 metros del barco, el agua pareció separarse, y por un momento apareció una cabeza, de forma irregular, larga y brillante a la luz de la luna. Me pareció que la criatura me miraba fijamente con las cuencas de los ojos vacías. Se me hundió el corazón en los talones. Me quedé inmóvil, sin aliento. Al momento siguiente, un chapoteo y desapareció. Una ballena, tal vez, pero nunca había visto semejante contorno de cráneo en una ballena. Por la mañana, empezamos a preparar el batiscafo para la primera inmersión de prueba. Decidimos que iría Nick y que descendería a poca profundidad, solo un par de kilómetros, para ver si había corrientes submarinas y asegurarnos de que el equipo funcionaba. Todo fue relativamente bien. Nick buceó, transmitió información y no encontró ninguna anomalía. Por la noche trasladamos el equipo y nos preparamos para una inmersión en toda regla con todo el equipo, excepto Martin, que permaneció en el barco como operador de comunicaciones. Al amanecer, cuando el cielo era de un gris pálido, descendimos en el batiscafo 3 personas, yo, Nick y Rachel. Nick tomó los mandos. En cuanto se cerraron las escotillas, sentí un subidón de adrenalina. Íbamos a descender donde pocos se atrevían. La presión aumentaba, la profundidad cambiaba rápidamente y los instrumentos indicaban un brusco descenso de la temperatura. Encendimos los reflectores, cuya débil luz distinguía las partículas de agua en la oscuridad. Primero fuimos a la marca de los 2000 metros. Allí, según los registros, no había nada especialmente destacable, pero cuando llegamos a los 3000 metros, el sonar falló de repente. En lugar de una imagen clara de la profundidad, la pantalla mostraba ondas de estática. Rachel se quedó paralizada, frunciendo el ceño. Nick cambió insistentemente los ajustes, pero el resultado fue el mismo. La señal se distorsionaba, como si estuviera siendo suprimida por una influencia externa. «No debería ser así», murmuró Nick. «O hay corrientes anómalas muy fuertes aquí, o hay algún tipo de interferencia poderosa».
Recordé los informes sobre la desaparición de equipos y el inexplicable mal funcionamiento de los instrumentos. Sentí que me recorría un escalofrío, pero no pensábamos dar la vuelta todavía. Queríamos seguir adelante. Nos sumergimos más. La oscuridad era total y nuestra luz no podía penetrarla. Solo de vez en cuando destellaba algo blanco en la periferia. Tal vez restos de plancton o extraños peces de aguas profundas. Una vez captamos una secuencia de vídeo, la silueta de una gran criatura, como una raya gigante, apareció en la distancia, pero se alejó rápidamente, asustada por la luz. Cuando bajamos a 6000, el batiscafo tembló ligeramente. Tal vez estábamos atrapados en una corriente submarina, pero un segundo después oí un sonido que estremeció todo mi ser. Un gemido grave y retumbante, como procedente de las profundidades de un abismo. Parecía más bien una vibración que penetraba en el blindaje del casco. Miré a Rachel. Tenía la cara blanca y los ojos muy abiertos. Nick se agarraba frenéticamente al timón. «¡Mierda! ¿Es una especie de eco?», susurró. Encendimos el micrófono ambiental para captar los sonidos. Y efectivamente, el altavoz siseó, y luego dejó escapar algo así como «¡Oh!». Monótono, largo, inquietante. Era como si las propias profundidades nos estuvieran llamando. Recordé haber leído informes sobre patrones de sonidos similares y se me pusieron los pelos de punta. Mientras continuaba la inmersión, intentamos mantener el contacto con el búho. Martin establecía contacto de vez en cuando, pero su voz parecía distorsionada por las interferencias. Nos preguntaba si estábamos bien y respondíamos brevemente: «Sí, seguimos abajo». Pero la conexión era cada vez menos estable. Hacia las 9000, los instrumentos mostraron una anomalía. La estructura del fondo era irregular, formando una especie de cañones submarinos. Decidimos que debíamos acercarnos a una de las paredes del fondo para ver el relieve. Nick guió cuidadosamente el batiscafo por las rocas submarinas, y entonces las cámaras captaron formas extrañas en la oscuridad, algo parecido a unas ruinas. No podía creer lo que veían mis ojos, pero los contornos parecían realmente enormes columnas rotas y losas con dibujos grabados. Rachel, pegada al cristal, susurró: «Es imposible. ¿Cómo puede haber objetos hechos por el hombre aquí, a una profundidad de 9000? Nick permaneció en silencio, y yo no encontraba las palabras. Si estas formas habían sido creadas por la naturaleza, entonces la naturaleza se había esforzado demasiado. Pero, ¿dónde estaba la lógica en eso? Quizás el nivel del océano era diferente en la antigüedad, pero ¿tan diferente? Nos acercamos con cautela a una de las columnas. La cámara a gran aumento mostró que en la superficie lisa había símbolos, zigzags y líneas curvas, ligeramente parecidos a escritos antiguos, pero completamente desconocidos. Me recordaron a leyendas de civilizaciones perdidas, y de repente el misticismo me pareció demasiado real. «Deberíamos coger una muestra», sugirió Rachel. «Al menos un trozo». Dudé, pero ella ya estaba sacando el brazo del batiscafo para recoger un trozo si se rompía. Nick nos acercó y el agarre del brazo atrapó el pequeño fragmento, que se desprendió con facilidad. En el mismo instante, el sonar emitió una descarga de estática y el batiscafo se estremeció. Era como si alguien nos hubiera tirado del cable. Aunque no había cable, viajábamos de forma autónoma. «¡Atrás!», gritó Nick. Dio marcha atrás, pero el batiscafo chocó contra la roca y retumbó violentamente. Un torrente de pequeñas piedras cayó sobre nosotros. Pensé que el casco iba a derrumbarse, pero al cabo de un momento, amainó. Comprobamos si había fugas con la respiración contenida. Milagrosamente, no había ninguna brecha. «No vuelvas a tocar ese manipulador», dijo Nick con voz ronca. Rachel se apartó de la consola. También estaba asustada. Miré a la pantalla, donde aún podía ver la columna.
Me pareció ver algo moverse en el agua cerca de ella, una silueta del doble del tamaño de nuestra máquina. Pero entonces desapareció en la oscuridad. Nos quedamos a la deriva en aquella grieta submarina, sintiendo la presión y la extraña tensión que pesaban sobre nosotros. Decidí dar la orden de ascender, al menos para llegar un poco más alto, porque ya estábamos en peligro. Pero en ese momento, un terrible chirrido mezclado con interferencias salió del altavoz de comunicaciones. Reconocí la voz de Martin. «Vuelve, urgente, instrumentos, algo en el agua». Entonces, la señal se cortó. Nick, sin perder un segundo, apuntó el batiscafo hacia arriba. Ganó flotabilidad y ascendimos por la empinada pendiente. Pero el ascenso fue angustiosamente lento. El batiscafo, diseñado para una profundidad de unos 10.000 metros, estaba trabajando al límite. Fuera solo veíamos sombras y oscuridad, y en medio de esta negrura, a veces parpadeaban luces azuladas, como ojos que nos observaban. Intenté convencerme de que solo eran organismos luminosos, pero mi mente se resistía. Cuando llevábamos medio camino recorrido, notamos que algo nos ralentizaba. No había corrientes, pero el ritmo de ascenso era anormalmente lento. Nick comprobó todos los sistemas. Todo parecía estar bien. Pero los manómetros indican que el casco está experimentando presión lateral. ¿Qué hay ahí fuera? No parece un fenómeno natural. Y entonces algo entró por el ojo de buey que nos hizo congelar de horror. Muy cerca, en el mismo mamparo del batiscafo, había largos tentáculos o cintas que se retorcían, cubiertos de crecimientos escamosos. Se enroscaban alrededor de las partes exteriores. Una de estas excrescencias, apretada contra el cristal, tenía una especie de mirilla o agujero que nos miraba. Rachel chilló. Nick empujó la palanca de potencia de los propulsores, intentando liberarse, pero la criatura o criaturas nos retenían intencionadamente. El miedo se apoderó de cada nervio de mi cuerpo. Me sentí como si fuéramos víctimas de un monstruo marino gigante que nos observaba con ojos fríos e inhumanos. Afuera se hizo más oscuro, como si un cuerpo enorme nos hubiera envuelto. Se oyó un ruido de raspado procedente de arriba. Una grieta brillante atravesó la chapa. Mi corazón latía con fuerza. Un poco más y el casco reventaría por la presión. Estábamos atrapados a unos 8.000 metros de profundidad. A través del crujido del altavoz llegó la voz de Martin. «Responda, masa negra, siga recto». Luego ruido, interferencias y después silencio. Nuestra conexión se había cortado. Nick dio la vuelta al batiscafo, encendiendo los motores laterales, intentando sacarlo del abrazo mortal. En esos segundos, pensé que todo había terminado. Pero de repente, la presión externa disminuyó, como si la criatura se hubiera dado por satisfecha, o por alguna razón nos hubiera dejado marchar. No perdimos ni un instante. Nick puso toda la potencia. 10 metros más tarde, chocamos con algo, y por un momento temí que fuera de nuevo un tentáculo. Sin embargo, resultó que estábamos en una grieta submarina entre las rocas. Los reflectores sacaron de la oscuridad un estrecho pasillo entre las rocas, y nos arrastramos por él, con cuidado de no golpearnos contra las paredes. Cuando llegamos al lado opuesto, el monitor mostró que, efectivamente, habíamos descendido un poco más, pero ahora el monstruo estaba fuera de nuestra vista. Nick dirigió el batiscafo hacia arriba, acelerando los propulsores. Esperábamos subir rápidamente a una profundidad segura, pero entonces ocurrió algo que yo más temía. El panel de control empezó a parpadear en rojo, indicando que uno de los generadores del lastre estaba dañado. Estaba perforado o las válvulas estaban atascadas. Estábamos perdiendo flotabilidad estable y volvíamos a arrastrarnos hacia abajo. Nick maldecía furiosamente. Rachel miraba los indicadores con desesperación. Me di cuenta de que si no arreglábamos el sistema, nunca nos levantaríamos. Solo nos quedaba una cosa por hacer: intentar aterrizar en algún fondo o saliente,
salir al exterior con los trajes espaciales y reparar la válvula externa manualmente. Era un suicidio, pero no había otro remedio. A pesar de toda su fuerza, un batiscafo no puede soportar la presión indefinidamente. Pero permanecer inmóvil también significaba la muerte en pocas horas, cuando las baterías se agotaran y las bombas dejaran de funcionar. Rachel me miró y vi en su mirada una mezcla de desesperación y serena determinación. Me dijo, «Si hay una posibilidad, tenemos que intentarlo». Asentí, aunque todo en mi interior se resistía. Nick se quedó callado, exhaló con fuerza y dirigió el batiscafo hacia el punto plano más cercano que podíamos distinguir en el monitor. Finalmente aterrizamos, si se podía llamar así, en la meseta rocosa de un desfiladero submarino. Polvo y cieno se alzaban a nuestro alrededor. La presión a esa profundidad era prohibitiva. Nick apagó los propulsores y nos pusimos los trajes de inmersión. Su vida útil es de minutos a esta profundidad, pero no teníamos elección. Yo entré primero en la esclusa, con el corazón latiéndome como un loco. En cuanto encendí la cámara externa del traje espacial, la oscuridad circundante cobró vida. La espesa oscuridad se iluminó con mi linterna, pero no se disipó del todo. Pude ver una pared de roca cubierta de algas y limo. Aquí podía esconderse cualquier cosa. La esclusa fue igualando la presión y la escotilla se abrió. Sentí que me apretaban la cabeza. Salí a la dura superficie y sentí un peso increíble presionando cada centímetro de mi cuerpo. Me sonaba el traje espacial por el esfuerzo. Rachel me siguió. Nick se quedó dentro para coordinar y controlar los instrumentos. Junto con Rachel nos dirigimos a la parte de popa del batiscafo, donde había una unidad de lastre dañada. Cada paso era difícil y el traje crujía lastimosamente. Recordé el enorme algo que vagaba por estas aguas. Estábamos indefensos si aparecía. Vi el panel dañado, destrozado por los impactos contra las rocas o aquella criatura. Efectivamente, la válvula estaba atascada. Rachel, agarrando una herramienta, empezó a desenroscar los cierres. Hice lo que pude para sostener la linterna, mirando a mi alrededor. Sentía como si unos ojos invisibles nos observaran desde las grietas de la roca. Rachel se detuvo y me di cuenta de que la luz de su linterna caía sobre un extraño objeto situado en la base de la roca. Al acercarme, vi algo que parecía el casco humano de un traje espacial de alta mar, todo oxidado y cubierto de cal. ¿Había salido alguien antes que nosotros? ¿Quizá una de las expediciones desaparecidas? No había marcas cognitivas en el casco. ¿Había algo dentro? No me atreví a mirar. Fue un hallazgo sombrío, como un recordatorio de que las profundidades se llevan a los que se atreven a venir aquí. Continuamos nuestras reparaciones. Rachel giró la llave con fiereza y finalmente la válvula cedió. Un coágulo de agua turbia, aparentemente atascada en las tuberías, brotó del interior. Rachel me hizo una señal. «Creo que ya está». Me apresuré a inspeccionar el sistema y le di la razón. Quedaba por comprobar desde el interior si el lastre podía bombearse ahora para el ascenso. Retrocedimos hacia la esclusa, intentando no mirar en dirección a las extrañas sombras que se veían más allá del horizonte de la meseta. 2 veces me pareció ver algo grande moviéndose a lo lejos, pero tal vez solo se trataba de un juego de luces. Al llegar a la escotilla, nos apresuramos a entrar. Nick nos ayudó a cerrarla. Cuando la presión se igualó, nos quitamos los cascos, tosiendo y luchando por recuperar el aliento. «¿Cómo va el sistema?», pregunté. Nick ya estaba introduciendo comandos en la consola. Asintió con la cabeza y dijo: «Hasta ahora se muestra normal. Parece haber funcionado. Podemos intentar salir a la superficie». Pero había miedo en su mirada. Sabía que no había garantías. Pusimos en marcha los propulsores y poco a poco fuimos ganando altura. Al principio todo iba bien. Los indicadores mostraban estabilidad. La velocidad de ascenso iba en aumento. Pero al cabo de unos minutos, vimos en el ojo de buey un resplandor azul antinatural.
Esforcé la vista. A lo lejos, en la columna de agua, había unas rayas de luz que se movían en círculo, y se estaban acercando. «Nick, date prisa», gritó Rachel. «Esto no me gusta». Nick aceleró a fondo, pero la masa brillante se acercaba a una velocidad alarmante. Los reflectores revelaron la silueta de algo enorme, con muchos tentáculos ramificados o aletas que brillaban desde dentro. En el interior de estas hojas podía ver hileras de placas afiladas, tal vez dientes o escamas. Entonces vi un detalle que me impactó. En la parte central de esta criatura destellaba una especie de máscara siniestra, parecida a una cara con los ojos vacíos y la boca ancha. «Ahí estaba», gritó Nick, girando el volante frenéticamente. «Dios mío, es enorme». La criatura parecía reaccionar a nuestros movimientos, persiguiéndonos. Vi como una de sus extremidades tentaculares, con un brillo intenso, se acercaba a nosotros desde un lateral, tratando de golpear el casco. El batiscafo crujió y los instrumentos parpadearon. Conseguimos esquivarlo en el último momento. Subimos más y más mientras seguía persiguiéndonos. Rachel cogió la linterna de emergencia y la puso en modo estroboscópico, intentando ahuyentar al monstruo. A veces la luz dura tiene efecto en las criaturas marinas, y pareció confundir un poco a la criatura, que aminoró la marcha porque los destellos parpadeantes la despistaron. Pero, ¿sería suficiente por mucho tiempo? La presión sobre el casco seguía siendo enorme. Si el monstruo atacaba de nuevo, podríamos no sobrevivir. Además, temía que esta cosa no fuera la única. Podría haber toda una manada de criaturas similares acechando en las profundidades. A unos 6.000 metros, la conexión volvió a la vida de repente. La voz de Martin, tranquila, intermitente. «¿Me oyes? Sube rápido. Estamos rodeados». Volvió a oírse un crujido. Quise preguntar qué pasaba, pero el transmisor se cortó. La criatura nos alcanzó y sentí un fuerte golpe en el costado. La máquina rodó de lado y luego se estabilizó. La cámara de visión trasera mostraba la cara del monstruo y sus tentáculos tratando de envolvernos. Nick apretó los dientes y soltó el lastre para ganar altura. El casco retumbó y los instrumentos crujieron, pero subimos a una velocidad vertiginosa. Destello tras destello, la criatura empezó a quedarse atrás. Tal vez la transición a una zona de presión diferente no era de su agrado, o tal vez la luz estroboscópica la estaba asustando. En cualquier caso, tras un par de tensos minutos, todo lo que quedaba a nuestro alrededor era agua oscura. No podía creer que lo habíamos conseguido, pero ahora nos precipitábamos hacia la superficie, abrumados por el terror, ansiosos por ver cualquier rayo de luz en lo alto. A 1,5 millas de profundidad, sentimos la sacudida de la corriente oceánica. Ya no daba miedo. Era normal. La cámara periscópica mostró que una tormenta se abalanzaba sobre nosotros desde arriba. Las olas caminaban sobre la superficie. La comunicación con el búho es inestable, pero captamos una breve transmisión. Situación negativa, urgente. Y de nuevo la señal desapareció. Al cabo de unos minutos, sentimos que por fin habíamos salido a la superficie. El batiscafo se mecía sobre las olas, llovía a cántaros y soplaba el viento. Sabía que teníamos que subir rápidamente al barco, pero ¿dónde estaba? Miramos por las cámaras. A través del velo de lluvia, apenas podíamos ver las luces del búho a 100 metros de distancia. Había un caos visible en cubierta. La gente corría de un lado a otro. Las luces parpadeaban. Nick encendió los motores de a bordo en la superficie para acercarse al barco. Las olas rompían con tanta fuerza que apenas podíamos mantener un rumbo estable. Un relámpago iluminó la noche, y por un momento vi la silueta del búho, tambaleándose como si tratara de alejarse de algo. ¿Pero de qué? Cuando llegamos al costado, nos enganchamos a unos cables especiales para que nos izaran, pero Martin no respondió a las llamadas. Cuando se abrió la escotilla del batiscafo, decidimos saltar a cubierta, a pesar de la tormenta, y buscar al capitán. Yo fui el primero en salir, a punto de caer al agua.
Rachel me siguió, y Nick le pisó los talones. El viento arreciaba, la cubierta estaba resbaladiza y llovía a cántaros. De repente, me di cuenta de que en la cubierta había equipos rotos y cables desgarrados. ¿Habían atacado también nuestro barco? Gritamos el nombre de Martin, pero el viento respondió aullando. Caminé por los resbaladizos tablones, intentando no caerme por la borda. En un momento dado, vi una caja de herramientas rota y una mancha oscura que parecía sangre. Sentí un escalofrío en mi interior. Corriendo hacia la caseta de cubierta, encontramos allí señales de lucha. Los instrumentos estaban derribados, los cristales agrietados. Nick exclamó, «¿Dónde está todo el mundo?» Y entonces oí fuertes pasos fuera. Saltamos y vimos a uno de los tripulantes, Eugene, si no me equivoco. Se tambaleaba, como si estuviera en trance. Le llamé, pero se dio la vuelta lentamente y vi la expresión de horror en su cara y el vacío en sus ojos. Su uniforme estaba empapado de agua y parecía tener un agujero en el pecho. «Eugene, ¿dónde está Martin? ¿Qué le ha pasado?», pregunté acercándome. Abrió la boca, pero solo susurró. «Ha salido a la superficie. Se los ha tragado». Y con esas palabras cayó de rodillas. De su boca salía espuma sanguinolenta. Corrí hacia él, pero ya no se movía. Rachel se estremeció, retrocediendo. El viento se calmó, meciendo el barco. En el cielo oscuro brillaban relámpagos. Me di cuenta de que podíamos haber sido atacados por la misma criatura, pero más cerca de la superficie, o por sus congéneres. ¿Cuántos eran? Recordé los informes de las expediciones clandestinas. Mencionaban manadas enteras de monstruos, capaces de viajar desde las profundidades para cazar. Fuimos a registrar el barco. Encontramos 2 tripulantes más, muertos. Uno yacía en cubierta, el otro clavado a la barandilla. No encontramos a Martin ni a los otros. Sospecho que fueron arrojados por la borda o arrastrados por la criatura. La comprensión de que no había nadie para dirigir el barco vino acompañada de una oleada de terror. Nick, sin embargo, se recompuso y dijo que podía hacerse cargo. Todo lo que tenía que hacer era reiniciar el motor. Asentimos, sin ver otra salida. No podíamos quedarnos donde estábamos. Si algo atacaba, estábamos perdidos. Mientras nos dirigíamos a la sala de máquinas, bordeamos pescantes rotos, arrastrando placas del casco arrancadas por la tormenta. En algún lugar lejano crujía una grúa de metano, colgando al viento. La sala de máquinas estaba a oscuras. Solo las luces de emergencia parpadeaban débilmente. Nick empezó a comprobar los cuadros eléctricos. Yo sostenía la linterna y Rachel apretaba los dientes y sostenía una especie de barra de hierro para protegerse, aunque era inútil contra algo así. El motor arrancó al tercer intento. El sistema zumbó y oí el ruido familiar de la maquinaria trabajando. Nick, secándose el sudor, asintió. «Vamos al puente de mando e intentemos sacar el barco de este maldito lugar». Volvimos a cubierta. La tormenta seguía arreciando, pero al menos teníamos un sistema de propulsión que funcionaba. Nick se sentó en el timón y empezó a acelerar el ritmo. Rachel y yo nos pusimos codo con codo, intentando captar comunicaciones por radio o satélite para pedir ayuda. Pero el ruido de las interferencias hacía sonar los altavoces. El barco avanzaba lentamente a través de la tormenta. Los relámpagos iluminaron el puesto de vigilancia y por un momento me pareció ver la figura de alguien fuera de la ventana, en la cubierta de proa. Alto, alargado, no parecía un hombre. Pero quizás solo sea otro juego de luces y sombras. «Espero que nos alejemos de estas profundidades», murmuró Nick. «Si no...». No terminó. Una fuerte sacudida sacudió la nave. Me desplomé contra el panel. Rachel chilló. Nick estuvo a punto de soltar el timón. Algo nos golpeó por el costado, como una ola gigante o una masa submarina. Los indicadores saltaron. Casi volcamos. «¡Mirad!», gritó Rachel señalando por la ventanilla. Vi una enorme aleta, o algo que parecía una garra,
emerger del agua cerca del costado. Después, un chapoteo. El barco volvió a inclinarse. Me di cuenta de que el monstruo venía a por nosotros, probablemente el mismo que trató de agarrar el batiscafo, y no iba a dejarnos ir. Nick aceleró a fondo, el motor aulló y el barco ganó velocidad, chocando contra las olas. Pero el perseguidor mantuvo el ritmo. Había destellos de una luminiscencia azulada en el abismo cercano, como en las profundidades. Parecía que estas criaturas podían existir en la superficie, al menos durante algún tiempo. Nos sacudieron violentamente varias veces, como si el monstruo intentara hacer zozobrar el barco. El equipo volaba por la caseta y apenas podíamos mantenernos en pie. Al darse cuenta de que escapar sería difícil, Nick giró el timón, intentando ganar tiempo con maniobras. «Mientras se mueva, no te rindas», grité, tratando de eclipsar el aullido del viento. Rachel se aferró a la barandilla, con los ojos llenos de terror. Pude ver cómo apretaba los labios, conteniendo las lágrimas. Todo a nuestro alrededor decía que estábamos condenados. Pero en algún momento, cuando amainaron los golpes, nos dimos cuenta de que la criatura parecía habernos perdido de vista temporalmente. Tal vez la tormenta la había desorientado. Tal vez habíamos salido nadando de la zona donde solía cazar. Decidimos mantener el ritmo y continuamos durante otra hora o más, hasta que notamos que el mar a nuestro alrededor estaba un poco más calmado. Los truenos y relámpagos habían amainado y el horizonte apenas brillaba. Habíamos atravesado la racha de tormentas y estábamos en aguas más tranquilas. Nadie más nos atacaba. El sol estaba saliendo, pintando el mar de un descolorido color grisáceo. En la tenue luz miramos a nuestro alrededor. El barco estaba destrozado. De los 20 tripulantes, solo quedábamos nosotros 3. Los cuerpos de los muertos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo enterrarlos? Estábamos en estado de shock y agotados físicamente. Nick intentó comunicarse con el mundo exterior. A través del ruido, solo consiguió sacar unas pocas palabras de la radio. El otro extremo no le creería si dijera toda la verdad. Sentí que nos habíamos convertido en portadores de un terrible secreto. Las profundidades no estaban tan vacías como la gente pensaba. Y el gobierno parecía saberlo desde hacía tiempo. Por eso había cancelado todos los proyectos. Nos dirigimos al gran puerto más cercano. Al mismo tiempo, comprobamos nuestros suministros de provisiones, agua, combustible. Afortunadamente, una parte estaba intacta. Sentado en la caseta, pensé en lo que les diríamos cuando volviéramos. Tenía imágenes de vídeo del batiscafo, la tripulación muerta, el barco hundido. Pruebas serias. Pero ¿quién querría creer eso? ¿Y hay alguna garantía de que no nos silencien como a los que intentaron sacar a la luz la verdad antes? Rachel, aún pálida, se acercó a mí y me dijo en voz baja: «Todavía tenemos los restos de la columna a bordo». Recordé que la habíamos metido en un contenedor durante el accidente del batiscafo. Probablemente había sobrevivido. Es la prueba de que hay objetos fabricados por el hombre en el fondo, aunque es posible que nos tachen de farsantes. Caminamos durante 2 días hacia el puerto, mirando de vez en cuando hacia atrás, temiendo que volviera la sombra de las profundidades. Pero parecía que teníamos suerte. De vez en cuando me preguntaba si habríamos arruinado este mundo al traer la maldición a la superficie. Quizá estas criaturas sepan ahora cómo llegar hasta nosotros. A veces por la noche pensaba que el agua a mi alrededor brillaba, pero a la luz de la mañana me calmaba y lo atribuía a fallos y a un esfuerzo excesivo. Cuando por fin atracamos, estábamos medio locos por el cansancio, el hambre y el horror que habíamos vivido. En el puerto, la gente miraba nuestro barco naufragado, a los marineros muertos, nuestras caras contorsionadas. Policías, médicos, periodistas, todos mezclados. Pero no podíamos explicar con detalle lo que había ocurrido. Nos llevaron para interrogarnos, con el pretexto de investigar la tragedia. Nick intentó al principio ser sincero sobre lo que había pasado.
pero le miraron como si estuviera loco. Cuando llegó el momento de describir al monstruo marino, los investigadores simplemente dejaron de grabar, mirándose unos a otros. Y entonces entraron los hombres trajeados. No se presentaron, pero había algo familiar en sus caras, como si ya supieran la verdad y los hubieran enviado para hacernos callar. Estos hombres se llevaron todos nuestros registros, se llevaron las cajas negras de la nave. Nos citaron a Nick y a mí para una entrevista individual en la que nos dejaron claro que no debíamos armar jaleo o las consecuencias serían nefastas. Rachel desapareció durante un par de días y luego reapareció, abatida, asintiendo en silencio que a ella también le habían insinuado silencio. Se nos ha reconocido oficialmente que hemos sufrido un desastre por tormenta. La muerte de la tripulación fue una tragedia relacionada con las condiciones meteorológicas. En el informe final no se mencionaban anomalías ni monstruos. Me hervía por dentro, pero sabía que era inútil golpearme la frente contra la pared. Estaba claro que esa gente era poderosa y el sistema estaba diseñado para ocultar la verdad sobre las profundidades. Pronto nos dispersamos. Nick partió hacia un destino desconocido, diciendo únicamente que estaba harto de todo aquello y que nunca volvería a bucear en el océano. Rachel me escribió un par de mensajes diciendo que iba a ir muy al norte para intentar volver a su trabajo científico normal, pero que tenía pesadillas. Yo mismo me instalé en las afueras de la ciudad portuaria, decidiendo pasar desapercibido durante un tiempo, reuniendo retazos de material que no me habían quitado a tiempo. Cada noche, en mis sueños, veo esos ojos espeluznantes que nos miran desde las profundidades. A veces me despierto con la sensación de que el agua me llama. Oigo extraños impulsos en mi interior. Vuelve. Necesitamos tu mente. Yo misma no sé si me estoy volviendo loca por el trauma o si realmente he sucumbido a alguna influencia siniestra. Una noche me aventuré a ver el fragmento de columna que habíamos conseguido salvar en un pequeño contenedor. Los hombres trajeados no se lo habían llevado. Al parecer no se habían dado cuenta a tiempo. Saqué el fragmento y lo examiné con lupa. La superficie es porosa, cubierta de cristales verdes en algunas partes. Pero lo más asombroso era que estaba claramente tallada con símbolos. Palpé las hendiduras con el dedo y me di cuenta de que no era solo un dibujo. Había signos que se repetían, quizá letras. Pero, ¿a quién pertenece esta escritura? ¿A los antiguos humanos? ¿O no quiero ni pensarlo? En el fondo, me doy cuenta de que esto es solo la punta del iceberg. Allí, en el fondo, hay todo un mundo oculto al nuestro, y está conectado por alguna razón a una antigua civilización o... ni siquiera sé cómo llamarlo. Tal vez sea una forma de vida que existió mucho antes que nosotros, y solo la provocamos haciéndole saber que podíamos llegar a tales profundidades. Recientemente, he empezado a notar que algunos coches se paran delante de mi casa de vez en cuando, y que personas con gafas oscuras observan desde lejos. Es como si el servicio secreto me vigilara para asegurarse de que no hablo. Pero no se puede ocultar la verdad para siempre. Creo que esos monstruos bajo el agua ya saben que existimos y pueden salir. Anoche, cuando llegué a la orilla, vi el cadáver de un extraño pez, con aletas anormalmente grandes y manchas luminiscentes, arrastrado por la corriente hasta la arena. Aún estaba vivo, aleteando, con los ojos saltones, y cuando lo miré más de cerca, vi que tenía algo en la boca que parecía un resto de tejido humano. Me estremecí de asco y miedo. Recordé los documentos de los archivos. Cualquier continuación de la investigación en aguas profundas puede acarrear consecuencias irreversibles. Al parecer, esa es la razón por la que el Estado dejó oficialmente de desarrollar estos programas, no solo por el riesgo de pérdida de vidas humanas, sino también por miedo a despertar lo que duerme en el fondo. Tal vez tengan razón. Sin embargo, no puedo detener el tren de preguntas en mi cabeza. ¿Y si no hay solo monstruos en las profundidades, sino todo un estrato inteligente de vida?
¿O una civilización muerta capaz de influir en nuestras mentes? Los misteriosos sueños que han visto los hombres de las expediciones no pueden haber surgido de la nada. Recientemente, los periódicos han publicado historias de pescadores que han oído estruendos nocturnos procedentes del océano y han visto criaturas inusualmente grandes en el agua. Pero todos estos informes han sido silenciados o ridiculizados. Me doy cuenta de que ya estamos con un pie en el umbral de una nueva era en la que los seres humanos dejarán de considerarse dueños del planeta. Anoche me desperté sudando frío. Soñé que estaba de nuevo en el batiscafo, solo que ahora estaba solo, y a mi alrededor no había agua, sino una espesa negrura en la que retumbaba el viento. Oigo una llamada por los altavoces. «Ven, baja». No puedo resistirme. Mis manos aferran la palanca de descenso. El batiscafo se adentra más y más. Entonces aparecen unas siluetas por los ojos de buey. Llevan unas máscaras parecidas a las caras de los peces y tiran de sus manos hacia mí. Grito salvajemente y ellos sonríen con bocas desdentadas. Otro ataque de terror se apoderó de mí al despertar. Por la mañana sentí que me volvía loco. Me perseguía la visión de esa cara de las profundidades. Cuando intenté alejarme del mar, me sentí enferma, como si mi esencia estuviera atada al agua. Es aterrador. Temo que alguna influencia alienígena se esté gestando en mi interior. Tal vez ya haya sido infectado por su poder, como ocurrió con algunos de los investigadores de informes anteriores. Llovizna fuera de mi ventana. El cielo gris refleja la desesperanza de mis pensamientos. Escribo estas líneas con la esperanza de que alguien las lea y al menos entienda por qué el gobierno ha restringido todas las expediciones a las profundidades. Hemos abierto una caja que debería haberse mantenido cerrada. Quizá la humanidad debería dejar en paz al océano, no molestar a sus verdaderos amos. Pero hay otra cara de la moneda. Ya hemos despertado su atención, y de repente, un día, vendrán a por el botín. Recordando la pesadilla que le ocurrió al búho, me pregunto, ¿y si mañana aparece una criatura aún mayor sobre la bahía y no se conforma con una sola víctima? No sé si hay respuesta. Mi mente se debate entre el deseo de gritar la verdad al mundo y el miedo a que me consideren loco, o, peor aún, a que simplemente me eliminen como testigo. Lo único que puedo hacer es estar preparada para cualquier eventualidad. A veces oigo un chapoteo silencioso en la noche, como algo que se arrastra hasta la orilla. A veces veo la misma escritura que vi en los escombros de la columna, solo que ahora está en las paredes de mi habitación. O quizá ya no sé distinguir la realidad de la paranoia. Hoy me he sentado a mirar un trozo de esa misma ruina y he pensado, si esto formaba parte de una enorme ciudad que se hundió hace miles de años, ¿dónde están ahora sus habitantes? Quizá nunca se extinguieron, sino que se modificaron adaptándose a las profundidades. Y ahora en sus salas sin fondo dormitan entidades que no conocen nuestras leyes. Rachel envió una breve nota para decir que ella también ha estado teniendo más pesadillas y que a veces por la noche oye un sonido como el estruendo que captamos en el batiscafo. Teme que sea una invocación y que tarde o temprano no pueda defenderse. No tengo ni idea de cómo ayudarla, porque yo también me encuentro en la misma situación. Al recordar cómo esas criaturas rompieron el casco del batiscafo, llevándose consigo a la tripulación del búho, me doy cuenta de que si algo así ocurriera en aguas costeras cerca de una zona densamente poblada, habría miles de víctimas. Y no hay nada que les impida acercarse aún más a la superficie si quieren. Miro por la ventana las olas agitadas, y no puedo evitar fijarme en cada una de sus curvas. ¿Y si hay una cabeza escondida ahí? Siento que oigo un susurro lejano, y no me deja descansar. Tal vez aún no nos hayamos enterado de que el gobierno dejó de explorar las profundidades hace décadas por algún motivo. Probablemente ya han intentado luchar contra estos monstruos antes y han fracasado. Cada segundo que paso fuera del agua es un reto. Como una obsesión, quiero sumergirme de nuevo,
tocar el misterio. Pero eso sería una muerte segura. Siento que estas entidades profundas no son solo bestias, sino algo más, con el don de sugerir imágenes y deseos. Tal vez nos susurran sus antiguos pensamientos, convirtiéndonos en marionetas. Me temo que no me queda mucho tiempo para mantener la cordura. Las últimas notas que he conseguido tomar, intentaré transmitirlas a quien decida seguir leyendo. Si tropiezan con mis palabras, sepan esto. No vayan donde reina el abismo impenetrable. Si crees que no tiene lógica, recuerda mi historia y todas las pruebas que el sistema oculta con tanta diligencia. Créeme, nadie quiere que sepas la verdad, porque el miedo es demasiado poderoso, y la verdad dará aún más miedo. Todo lo que hemos visto, las ruinas, los monstruos, los símbolos incomprensibles, podría ser solo la punta del monstruoso iceberg que guarda el océano. Formas inteligentes procedentes de la oscuridad o antiguos semidioses que vivieron mucho antes que nuestra civilización. No lo sé, pero estoy bastante seguro de que hay una razón por la que el gobierno ha prohibido la exploración de las profundidades marinas durante años y sigue haciéndolo. El ruido sordo de la lluvia al otro lado de la ventana es sustituido por un plop silencioso, como algo que resbala en el agua. Aprieto los puños y siento un escalofrío que me recorre la espalda. Creo que no estoy sola. Quizá ya estén aquí, en la orilla. O tal vez me lo estoy imaginando. Pero cada vez distingo menos la realidad de la obsesión. Si desaparezco mañana, que mi historia sea una advertencia. El mar es inmenso. El mar es profundo. El mar guarda secretos que preferiríamos no conocer. Y si nosotros mismos hemos abierto la puerta a este abismo, debemos prepararnos para la posibilidad de visitantes cuyas habilidades escapan a nuestro control. Dejo estas notas ahora mismo, oyendo un silencioso crujido bajo las ventanas. Tal vez las olas hayan arrastrado algo a la playa vacía, o tal vez solo sea el traqueteo de la persiana, pero todo dentro de mí se aprieta, y mi corazón late como si estuviera de nuevo en un batiscafo rodeado de tentáculos. ¿Será este mi último día? No lo sé. Pero una cosa es cierta, el gobierno conoce desde hace tiempo el horror subyacente y ha estado protegiendo a la gente de conocerlo de todas las formas posibles. Ahora me doy cuenta de por qué ha cesado toda inmersión oficial. Y quizá sabían aún más. Quizá ya había habido intentos de asaltar la Tierra y los detuvieron a un gran coste. ¿Y si, en un instante, todas estas defensas se derrumbaran? ¿Y si las entidades deciden que es hora de subir? Cuando pienso en las enormes figuras que se vislumbran en el abismo, me doy cuenta de que no tenemos ninguna posibilidad. Me parece oír una voz al otro lado de la puerta. Es como si susurrara mi nombre, en voz baja e hipnotizante. Siento frío en el pecho y un escalofrío insoportable. Creo que es eso. Recuerda, si encuentras estos discos, huye de las profundidades. No dejes que la locura te lleve. Porque el océano guarda cosas que preferiríamos no ver nunca. Y ahora sé por qué.